alguien decidió de que no podíamos ser iguales, de que debe haber una división, que debe haber una frontera, y nos dieron un montón de tierra. Y todo lo que hoy en día vemos es la tierra de cada uno. Si pues ellos no creen en Yeshua, se van a ir al infierno, ¿verdad? Y ellos acá son paganos, estos cristianos, no saben nada y están queriendo la tierra. Pero hoy en día estamos descubriendo que no es la tierra, que realmente es que nosotros somos los barriles y que somos las mismas personas, con las mismas creencias. Acabo de estar aquí en la parroquia, no sé cómo se llama. La catedral. La catedral, y si yo entro ahí y veo su estructura, casi una sinagoga. No hay gran diferencia. En mi comunidad, aquí yo vi parece que era una silla para confesarse, algo así como de confesión. Nosotros en la comunidad tenemos una silla que se llama la silla de Elías, que viene de la tradición hebrea. Y decimos, nadie puede sentar en esa silla, y el siempre tiene que confesarse. Tienen las mismas ideas. ¿Quién hizo esa decisión de hacer esas fronteras? ¿Quién? El grande y el fuerte. Fue Estados Unidos que dijo, hasta aquí llegaste, México. No fue al revés. ¿Sí? Ellos dijeron, aquí es, y ustedes los quiero separados de nosotros. Alguien nos está separando de algo. Pero debe decirle que hay coyotes espirituales ahora. Y llevamos gente de un lado para otro. Esa es mi carrera, mira, ahora soy coyote espiritual. ¿Quiere conocer el otro lado? Venga conmigo. Si le gusta se queda, si no se regresa. Y del otro lado ha comenzado lo mismo. Yo tengo amigos judíos que preguntan, bueno, ¿no ustedes creen eso? No, así no lo creemos. Creemos de esta manera. Pero eso está bien, porque nunca ellos les han dicho lo mismo. ¿Sabe qué dicen a ellos? Por eso que hay ese problema que no debería haber entre nosotros. Es esta. A ellos les dicen, si tú eres judío, te sale, y te haces musulmán, puedes seguir siendo judío. Si tú eres judío y quieres ser budista, puedes seguir siendo judío. Si quieres ser satanista, puedes seguir siendo judío. Si quieres ser ateo, puedes seguir siendo judío. Pero si eres cristiano, dejarás de ser judío. ¿Por qué? Porque no quieren que pasen al otro lado. Porque si pasan al otro lado, estos saben el otro lado. Dicen, ¿saben qué? Ustedes están bastante bien, pero les falta esto, y esto lo traigo yo. Ellos tienen un conocimiento que nosotros necesitamos. Y ellos necesitan un conocimiento que nosotros tenemos. Y esa es la verdad. Porque suena como loco. Si comes a pensar, y yo te voy a enseñar algunas cosas. Cómo el cristiano hoy en día se parece más al esenio del horror del mar muerto que cualquier secta que ha habido en la tierra. Ahora sabemos muy bien que Yeshua era influenciado por los esenios. ¿Por qué? Porque él hace frases como hijos de luz, hijos de tinieblas, que no se encuentra en la Tanakh, en el Nuevo Testamento, solo se encuentra en él y en Pablo. Pero se encuentra en el horror del mar muerto, porque así se hablaban ellos, hijos de luz, hijos de tinieblas. En el arameo, mire por qué digo que las cosas pequeñas llegan a ser grandes. La genealogía de Mateo, usted ha leído un montón de veces porque prometió leer la vida completa y comenzó ahí. Nunca terminó nada, pero ahí va, por ahí. ¿Verdad? Entonces, la genealogía de Yeshua en Mateo, ¿cómo va? Bueno, y Abraham y 14 generaciones, son 42 generaciones. O en generaciones, por decirlo así. Y cuando llega la última dice, Jacob engendró a José, marido de Miriam. Ahora usted y yo, digo, no sé, estoy seguro, pero digamos que usted cree en la virginidad, porque es lo que Mateo va a enseñarnos. ¿Qué me importa a mí quién es José? ¿Y de dónde viene José? Si no tiene nada que ver con Yeshua físicamente hablando, si creemos en esa parte. ¿Me entender? Entonces, ¿por qué dice ahí marido de? ¿Está hablando de la genealogía de José? No. La palabra en el arameo, marido,
papá y guardián es la misma palabra. No estaba hablando de José su marido, estaba hablando de José su papá. Y José engendró a Miriam, porque es la genealogía del padre. Y entonces cuando leemos Lucas, Lucas da la genealogía de la mamá, porque al final lo importante aquí es Miriam, no José. Si es la vasija, yo necesito saber que esa es la pureza, que ese de ahí viene, de la familia de Judá, de una familia de David. ¿Va a entender? José tuvo un lugar muy importante. Al final tuvo en sus manos, abrazó en sus manos pues, a quien es. Mas, sin embargo, cuando viene al texto, suena mejor que diga padre o guardián que esposo. Pero otra vez, el griego vio tres diferentes definiciones en arameo y dijo, le fue. Esa la va a poner, porque le sonó como claro a ella, esa parte. Porque el siguiente verso ya está hablando de otra historia, pero como está pegada, usted cree que va junta. Es otro problema que tenemos en la Biblia. No todo lo que está puesto ahí está puesto en su lugar. Por ejemplo, usted ve las parábolas de cuando habla de las 10 vírgenes. ¿Se acuerdan de las 10 vírgenes? Sí. Ok, ¿dónde está esa parábola? ¿Sabe? En el capítulo 25 de Mateo. ¿Alguien sabe qué es el capítulo 24 de Mateo? ¿A alguien le importa saber? Sí. El 24 tiene que ver con qué? Con destrucción y con el fin del mundo, y habrá terremotos y los llevarán y los sacarán y esperen que no sea en Shabbat porque los van a matar. Todo eso era como escatológico, ¿verdad? Entonces el 25 es la parábola de las 10 vírgenes y todo el mundo dice que tiene que ver con el fin del mundo también, porque están unidas al 24. Pero si agarro esa estructura y lo veo en arameo, no concuerda ahí, concuerda con las parábolas del reino del capítulo 13. Ahí va. Pero a alguien se le ocurrió ponerle acá. Entonces todo el mensaje, sea católico, cristiano, quien sea, lo ve como escatológico porque está en el área escatológica. También han cambiado el área del asunto. ¿Ok? Los veo tristes, ¿por qué están tan lejos? Ok, hablemos, les dije que les iba a decir entonces esto de Asher y jubileos, esta parte. Veamos un poquito al texto. ¿Qué encontramos en estos textos hebreos y arameos de 2220 años atrás? Dice así. Y entonces dice, en Génesis va a decir, no es bueno que el hombre esté solo después que Lilith se haya ido. En los rodos del mar muerto hay un verso que no tiene las demás Biblias nuestras, y esto es que hay un personaje llamado Lilith. ¿Okay? Ahora, si lo leemos nosotros en el contexto que tenemos nosotros, póngase a pensar, una mente hebrea, una mente semita, es una mente lógica. Entonces dice, no es bueno que el hombre esté solo, pero señores, así lo creó él. ¿Cómo que ahora no quiere que esté solo? Sería como que se confundió. Pero cuando vamos al libro de Jubileos, hay 6 versos que si usted los pone en su Biblia, concuerda totalmente la historia de Lilith. Lilith era conocida como la primer esposa de Adán. Por eso es que Adán dice, ahora esta sí. Bueno, si era la primera, ¿de quién estaba hablando de otra? Pues, cuando dice de Eva, dice, ahora esta sí. Entonces la gente dice, predica y dice, no, es que le mostraron jirafas, hipopótamos. No, hombre, así he oído yo mensajes, porque la gente no sabe qué decir ya. ¿Verdad? No, estaba hablando porque el texto está puesto, porque le quitaron 6 versos que están en el libro de Jubileos. Y el libro de Jubileos cuenta la historia de que Lilith, que era la primera esposa de Adán, tenía mucha lucha por quién tenía más poder.
porque fueron hechos iguales, que concuerda con la constelación de Géminis en el tiempo en que estuvieron ellos acá, los gemelos. ¿Sí? Entonces ella, sabiendo, dice ahí, que el Eterno se iba a poner de acuerdo de Adán, se fue. Y entonces Adán lloró, era medio llorón. Ya vamos más adelante por qué le digo eso. Medio lloró, ¿verdad? En vez de decir que, bueno, le den para mí solito, ¿no? No era sabio. Quería sufrir el cajito. Entonces, llorando, el Eterno le dice, ¿qué pasó? Le dijo, la mujer que me diste no quiere estar conmigo. Entonces dice que mandó a tres malaquín, a 3 ángeles a buscarla. Pero él le dijo, ¿y cómo se fue de ti? ¿Cómo se desapareció de acá? Y entonces los ángeles dijeron, porque usó tu nombre. Y aquí está porque el nombre siempre ha sido como una controversia dentro de todos. ¿Sí? Porque el nombre en el mundo hebreo tiene que ver con poder, con la habilidad de abrir y cerrar. Entonces debe ser usado solamente por los sadik, por los justos. En ese tiempo solo los sacerdotes. A Yeshua dijeron, él hace todas esas cosas, es un impostor, pero la razón que puede hacer milagros es porque conoce el nombre. Y algo que los nazarenos, la secta de los nazarenos siempre ha hablado es de dar el nombre a conocer, por lo mismo, porque viene de todas estas ideas antiguas, ¿sí? Entonces que ella voló y los malak la encontraron. Uno de ellos es Santolfón, se llama el malak, que es parte de las escrituras de los salmos, y llegó con ella y le dijo, tienes que regresar. Dijo, no, porque de regreso me va a decir que le obedezca a Adán y no quiero hacerlo, y no quiso ir. Entonces ellos regresaron, le dijeron al Eterno. Entonces fue condenada a ser el monstruo nocturno de la noche. En la versión francesa dice, que tienen este mismo texto, dice al vampiro, y en otra parte dice al espanto de la noche, y en Guatemala le decimos la llorona, y en El Salvador la ciguanaba. Esa idea de la llorona es mundial, está desde los sumerios. Y lástima que no traje la foto para que la viera, porque está, cuando encontraron en arqueología en Irak, esta es la última guerra que hubo, encontraron las estatuas más antiguas, que es ella, se llama Ishtar, se llama dentro del mundo semético, pero semita es el mismo. Todo esto de la llorona, creamos o no, nos ha influenciado desde entonces. No sabemos de dónde vino esa señora y que perdió sus hijos, porque la idea era de que ella entraba en las noches y tenía relaciones con Adán y se iba en la mañana y quedaba pregnada y tenía sus hijos y los abortaba. Entonces ella lloraba por ellos y estos hijos se volvían demonios. Y esto de demonios y de guerra espiritual, todo esto no lo encuentra en la Tanakh. No encuentra eso. Y 2 demonios por ahí así medios perdidos se encuentran. Uno para Saúl y uno que el Eterno mandó para los profetas para que se mataran, ¿se acuerdan? Uno de mentira y otro de Saúl. Pero en el Nuevo Testamento todos están endemoniados. Es una guerra de las galaxias, ¿o no? Pero por eso, vamos a ver qué tiene que ver con estos libros que son los 400 años de silencio que nadie quiere hablar. Que Malaquías y Mateo dejaron un espacio de 400 años y nadie quiere hablar de. Es que dice Dios enmudeció. No, se escribieron muchos libros como estos y que concuerda porque la enseñanza de Yeshua y sus discípulos concuerda más con esto, con esta enseñanza que se conoce como el judaísmo del medio. Y este judaísmo del medio, su deseo era regresar a la senda antigua. Y la senda antigua para los hebreos es la enseñanza de Abraham, no la iglesia primitiva, como los cristianos tienden a decir. Hay que regresar a la senda antigua. Creen que están hablando de Pablo, de Juan. No, ellos estaban predicando que había que regresar a la senda antigua. Isaías estaba predicando que había que llegar a la senda antigua, porque al final la senda antigua son las obras de Abraham. Por eso le dijo a los parushim, a los fariseos, ustedes me conocieran
hicieran las obras de Abraham, no me matarían. Pero como son hijos del chamuco, les digo, ¿verdad? La quieren matar. Pero la pregunta es, ¿cuáles son las obras de Abraham? Porque él dice ahí, si sean las obras de Abraham. Pues déjenme decir que las obras de Abraham se encuentran en todos estos libros. Porque esto es lo que andaban escudriñando todos ellos. Estos son sacerdotes que andaban escudriñando hacia la senda antigua, lo que aquí hoy estamos hablando de raíces hebreas. El judaísmo de hoy en día no es raíces hebreas, tiene raíces hebreas, pero también el cristianismo tiene raíces hebreas. Lo que queremos es lo completo, cuando San Diego y Tijuana solo era un territorio, donde yo podía pasar de un lado para otro sin ningún problema. Ese es raíces hebreas. Es que Abraham, las obras de Abraham era que era una persona que permitía que todos llegaran a él, y que peleó hasta por Sodoma y Gomorra sin ningún problema, sabiendo que eran malvados, porque para Abraham había encontrado la clave, que la clave para salvar el mundo era a través de la unicidad de todas las cosas. Parecía Albert Einstein, porque Albert Einstein dice lo mismo: si encontramos la quinta dimensión, que es la unicidad de todas las cosas, se acaba el problema de todos nosotros. Abraham decía que esa es. Por eso cuando él llegó con Nimrod, y Nimrod estaba haciendo la torre, le dijo: mirad, ya estaban todos unidos, enseñémosles a hacer estas obras y se acaba el problema. Pero Nimrod quería su propio ego y lo quiso matar a Abraham. Ok, so veamos. Ninguna pregunta hasta aquí de lo que estoy diciendo. ¿Están claros? Sí, ajá. Dijo que entre estos está un libro que falta, que son 6 de la Torah, ¿no? ¿Cuál es el que falta? No, pero no, muy buena. Pero no sería de estos, sería dentro de la Torá. Dentro de la Torá había un sexto que se llama las medidas del templo. ¿Qué se llama? Y busquen. Las medidas del templo, los ruegos del mar muerto, y lo que da es qué es lo que los sacerdotes hacían dentro del templo. Y eso, como tiene usted y yo, nunca sabemos exactamente qué pasó adentro. ¿Se acuerdan? Todo dice que llegaba al lugar santísimo y todos esperaban afuera, pero no dice qué es lo que hacía. Déjenme decirle que ese sexto libro dice exactamente lo que hacía. ¿Quiere saber? Sí. Aquí todo lo quiere saber, ¿verdad? Déjenme decirle un poquito, así rapidito. Tiene que ver con el orden de Melquisedec. Tiene que ver con el poder de encarnar. El sacerdote, oiga esto, porque esto no es cristiano, esto es hebreo, no es judío, es hebreo, donde las dos religiones vienen. Es lo que ellos creían, como en el hebreísmo, que el sacerdote se hacía la ofrenda misma. En otras palabras, no estaba ofreciendo simplemente sangre del cabrito, sino que la sangre del cabrito y él se hacían una sola ofrenda y se estaba ofreciendo al cerdo. Entonces llegaba, está en los rollos, llegaba donde estaba el lugar del arca del pacto, y platicábamos que la palabra no es querub, sino carubs, es lo que tenía a los lados. Y carub significa, dijimos en español, hélices, que dan vueltas. Y daban vueltas, y entonces el ser comenzaba a descender. Dicen entonces ellos que una puerta se abría y el verdadero templo aparecía. El templo que el Zohar le llama que el joven Yahshua es el sacerdote de otro lado, o Josué le llama, o Joshua, que viene de Yahshua también. Entonces se abría la puerta. Entonces quería entrar él y no podía, porque carne y sangre no puede entrar. Entonces le quitaban la carne y quedaba el cuerpo tirado, y pasaba él solamente en su alma al otro lado y miraba, estaba cara a cara con el sacerdote de la orden de Melquisedec. Y cuando hacía su ofrenda, si podía regresar y encarnar otra vez, estaba bajo ese orden. Pero muchos sacerdotes quedaban muertos. Y por eso que la tradición era poner un lazo,
sacarlos. ¿Me entendió? Eso lo encuentra en los rollos. Tienen como más idea de lo que puede haber sido en ese lugar. Era un portal. Bueno, es que en sí el arca era una batería nuclear, señores. No podía entrar uno con pelos, con vellos. Tenía que rasurarse todo. Y no podía tener nada mojado. Entonces tenía que usar seda. Si caía agua y había agua adentro, usted moría. Vaya a un reactor de un reactor atómico, toma un poquito de agua y lo veremos en moléculas por todo el universo, pero usted se acaba. Entonces era muy importante ellos rasurarse y llegar ahí. Entonces era un generador, como que generaba luz y abría. Eso es lo que se llama el orden de Melquisedec, que sería Salmos 82:1. Los rollos también lo dicen. Los rollos dicen que, ahí dice en español, y Dios se sentó con los dioses a juzgar el mundo. Eso sería como lógico, ¿no? Sería democracia, sería herejía, ¿verdad? Que Dios se sentó con los dioses, no que es solo un Dios, pues. Pero el Salmo así dice, en griego. Pero en el arameo, en el hebreo, va a decir, Él se sentó con los jueces a juzgar el mundo. Y entonces los rollos dicen que los jueces, hay una nota de los sacerdotes, dice, los jueces son los sacerdotes del orden de Melquisedec. Y entonces Pablo dice, ¿no sabéis que vosotros juzgaréis el mundo? Y no Yeshua es ahora conocido como en el orden de Melquisedec. Sí. Si comienza a concordar lo que la carta de Hebreo nos quiere decir, usando los rollos del más muerto. Vimos lo de Génesis, ¿verdad? Lo de Bereshit, cuando dijimos de que ahí incluye parte de jubileos. Déjeme decirle otra. Después me puede preguntar algunas cosas y con mucho gusto trataré de contestárselas. Otra parte es en el Salmo 110. Porque una de las cosas más, diría, tropezadero de todos nosotros como grupos y como comunidades y como pueblos es quién es Yeshua. Es un hombre que vino a la tierra y nos dio mejor instrucción, pero no era divino, o era divino, ¿verdad? Pero no se puede adorar hombres en la instrucción. Adorar a un hombre es pagano. Pero la pregunta es o no es? Entonces, movimientos mesiánicos vienen y van a decirle, no es solo un hombre y Elohim es otro, y eso lo viene a decirle, pero eso no es lo que los rollos dicen. Los rollos hablan de un ser divino. ¿Qué vino? Ellos lo vemos de esta manera. Ellos en el Salmo 110 dice, hijo mío, hoy yo te engendré. Lo ha leído, ¿verdad? Salmo 110. En los rollos dice, hijo mío, delante de los ángeles yo te hice hijo aquí. Esta palabra no fue aquí, sino donde sea la realidad de los ángeles. Y en el mundo cabalístico sería la realidad de formaciones, que exirá. Pero hay otra parte más increíble, que con esta creo que podemos dejar claras muchas cosas. En los rollos, en el Salmo 110, en el griego, nuestra Biblia va a decir, y Yahweh rige a las naciones, o rige entre las naciones. Pero en los rollos del mar muerto dice, y Yahweh rige desde el madero. Si yo fuera mazorreta y estoy en contra del Mesías, mejor le pongo que rige entre las naciones y quito que rige entre el madero. Porque si digo ahí que rige desde el madero, me va a dar conectación a quién, va a conectar a quién, pues a Yahshua. ¿Sí? Entonces nos han quitado y puesto a los dos grupos. A los dos grupos nos tienen ciegos. Pero ya se despertaron, ya hay coyotes por todas partes.
y por un buen precio lo llevo al otro lado. Y no lo dejo en el desierto. ¿Ah? Oye, Adán y Eva, librazo. El libro habla qué pasa después que Adán lo sacan del Edén. Bueno, terrible, porque a Satán los anda molestando todo el tiempo. No había comida, tenían que trabajar, estaban acostumbrados a trabajar de esa manera. Y el Eterno le dio una uva a Adán, feliz con su uva, y se la robó el diablo en la historia. Así, cosas así, que sí, uno se puede llorar con el pobre Adán. Tanto fue su dolor, dice, que se metió a un lago y se puso a llorar por 180 años. Y toda la luz que traía del Edén la dejó. Son midrashes, son leyendas de ellos, porque podemos comprender muchas cosas si sabemos descodificarlo. Iba una de ellas. Pues estaba llorando como siempre, lloraba mucho, como sea Jeremías. Y a veces le acerca y le dice: ¿por qué lloras? ¿Por qué yo? Mira, fallé, salí del Edén y no solo yo tengo el sufrimiento de todos mis hijos y los hijos de mis hijos. Vamos a sufrir para siempre. Y él le dijo: no para siempre. Porque en un tiempo yo voy, oiga, estos 350 años, 120, 350, porque el jubileo está un poquito antes, pero estaban en los rollos, ¿ok? 150 años. Le digo: pero yo voy a encarnar y voy a venir a ustedes y me mostraré en el templo, pero tus hijos serán violentos y me matarán, pero mi sangre caerá en la calavera y los salvará. ¿No sería buena idea leer ese libro usted? Y vaya a preguntarle al judío: ¿usted Adán y Eva? Porque él tampoco lo sabe. Pero vaya a poner el rabino y va a decir: ah, sí, pero eso, bueno, es que... ¿para qué lo quiere? De veras, yo iba a preguntarlo por molestar, ¿verdad? Y no, es que... Entonces dice: ¿por qué lo quieres? Porque quiero saber más del principio de lo que es la historia del primer siglo de Israel. No les gusta hablar de eso de ellos. Quieren hablar después del Mishnah, del Talmud, 200 años después, pero no es culpa de ellos, están en la misma situación que nosotros. Quitaron, pusieron. Entonces yo les diría: ¿sabe cuánto vale el libro de Adán y Eva? 0. Está en el internet ya. Vayan conmigo, me responden las preguntas. Adán y Eva, está el libro de Jubileos, está el libro de Enoch, está el libro de Raziel, no está, pero si lo estuviera no lo entendería. El libro de Asher sí está. Hoy vine aquí hasta gratis de todos los libros. Ahora, si quisiera que una interpretación de ellos, de mi modo de comprar a alguien que le pueda explicar algunas áreas, cosas. Entonces es lo que usted va a comprar. No está comprando el libro, está comprando el conocimiento de alguien que sabe los textos. ¿Por qué le parecen los rollos? Eso no es nada, es simplemente partecitas aquí, partecitas allá. O otra, fácil. El Elohim es un Elohim celoso. Yo no sé usted, pero yo tener una pareja que es celosa me mataría a mí. Porque es una inseguridad terrible. Yo ahora tengo un Dios celoso usted. ¿Y qué estás haciendo? ¿Con quién estás? ¿A quién texteaste? ¿Verdad? ¿Por qué ahora es así? Bueno, porque es que imagínense que el Elohim sea tan inseguro que es celoso y que quiere solo para él así. ¿Qué traducción más pésima? Pero sí, y yo lo decía porque, les voy a repetir, sabía estos versos de memoria. La palabra ahí no es celoso. Dice ahí: porque yo, Yahweh tu Elohim, te ama ardientemente. ¿Qué diferencia? Quiero que estés conmigo porque yo te amo ardientemente. En vez de decir: quiero que estés conmigo porque soy celoso. Pero así está el texto en su Biblia. Y usted jamás dijo nada. Yo digo: amén. Celosito. Vamos a llamar celosito de ahí en adelante. Aquí no tienes. Pero otra vez,
lo que quiero más que todo es que despierte, que dure todo lo que está ahí. Esta palabra como que no concuerda aquí. Tiene que haber algo más, el texto debe decir algo más. Y si lo dice. O la otra que dice, el que no odie padre y madre. Para un hebreo, 3 cosas son muy importantes. Óigame, 3 nomás. 3 y 3 y 3 son fuera de que él uno es. Después son honrar a tus padres, comer kosher y hacer fiestas. El Mesías jamás de los jamases iba a quebrantar uno de los mandamientos más importantes de ellos, que es honrar padre y madre. ¿Cómo lo va a odiar? Ahí dice el que pone encima de mí, padre y madre, no puede ser invisible. Nada puede estar encima de mí. Eso es lo que está diciendo. No odiar. Otra, cuando dice, danos el pan de cada día. Yo a veces, a mis hijos, yo les he enseñado, usted nunca le va a orar al ser y le va a pedir pan físico. Porque eso es un respeto. Porque, ¿acaso usted me viene a pedir, a rogarme que le dé pan yo? Yo soy un padre malo. Padre malo, un padre inconsistente, mas sin embargo usted ha comido todos los días. Y si me pediría a mí que le vaya rogando todos los días, rogándome que tenga pan, me diría que soy un buen padre. ¿Sí? Ese sentido. Sí. El que quiera comer, que trabaje. Quiere pan, trabaje. Ahí Yahshua no estaba hablando de eso. Yahshua, como es arameo, tiene de arameas. En Mesopotamia, el pan tiene que ver con ser sagrado, con estar completo, con ser parte de. Entonces, los hebreos, no solo los hebreos, sino todo Mesopotamia, el pan es muy importante para la consagración, en el sentido de que cuando sembraban el trigo, lo hacían en el nombre del Eterno. Para cosecharlo, lo hacían en el nombre del Eterno. La masa y el horneado lo hacían en el nombre del Eterno. Y cuando lo comían, lo hacían en el nombre del Eterno. En otras palabras, el Eterno era partícipe de sus vidas cotidianas. Entonces, cuando dice ahí, dame el pan de cada día, está diciendo, permíteme que tú seas parte de mí todos los días. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Oración. Porque solo los inseguros piden pan, no les dan. Jamás ni usted pida que Él esté, si tiene hambre y si llega algún día que estamos hambrientos, que Él esté con nosotros hambriento también. Y si hay demasiado, hay mucho, que Él también esté ese día ahí conmigo cuando esté disfrutando. Y cuando esté llorando, también quiero que Él esté conmigo cuando esté llorando. Y cuando esté dando a luz a hijos, Él esté ahí. Y en mi muerte también lo quiero ahí, porque lo quiero todos los días de mi vida. Tiene más sentido, ¿sí? Entonces no peleamos, si no es doctrina, no le digan nada que usted no ha creído, no hay que saliera de su religión o de sus dogmas, no. Por eso creo que si le interpreta mejor, va a tener más seguridad y relación con el ser. ¿Qué le parece eso? Bien. ¿Ok? ¿Hacemos un break? ¿Está bien? Break y le damos unas preguntas, o preguntas, pero no peso. Ok, eso, hacemos un mini break. Sí, por favor, pueden pasar a... Aquí hay unas galletitas kosher. Así es. Y Coca-Cola chispa de la vida.